Capítulo 36. El 10º túnel de Ruby. Ruby estaba en el 5º túnel de 10. No tenía idea de por qué le importaba tanto controlar su ritmo, pero por la forma en que estaba diseñada la habitación y las nebulosas órdenes de Salem de mejorar sus poderes de doncella, se imaginó que probablemente había algún gran y desafiante Grimm detrás de ese túnel para conquistar. Sin embargo, dado que era el más grande de los 10 y probablemente podría permitir que pasara algo grande como un gigante nunca más del rey Taijitu, quería abrirse camino hasta él conquistando primero a todos los pequeños Grimm. Detrás de la fabulosa puerta N5 había, redoble de tambores, por favor, un Beowulf. Un alfa, por cierto. Qué bien pensado. ¿En serio? ¿Cuál era el plan de Salem al enviarme aquí? ¿Acaso construyó un dispensador de Grimm y pensó que eso sería suficiente para afilar mis garras? Bueno, Salem era una portadora de magia de la prehistoria de la humanidad, por lo que probablemente conocía estas cosas mejor que Ruby. Tal vez era solo una forma creativa de ejercitar sus músculos mágicos sin ningún significado más profundo. O quizás haya un vampiro dentro de la última habitación. No hay forma de saberlo. Aparte de superar los 10 niveles anteriores y descubrirlo, eso fue todo. Para ello, Ruby llevaba semanas practicando para mejorar su magia. Había una cantidad infinita de Grimm, ya que surgían de los charcos de jugo de uva que había justo fuera del castillo, por lo que el único factor limitante en su crecimiento era el tiempo que invertía. En este punto, si llegaba lo más lejos posible sin estresarse demasiado y por lo tanto lastimar su cuerpo, ahora podría enviar una corriente de fuego ininterrumpida durante 10 segundos continuos, volar, congelar un volumen de hasta 18 galones de agua instantáneamente y manipular la presión del aire para hacer un escudo alrededor de todo su cuerpo. Ups. Dijo I. La palabra correcta para esa situación era O. Desafortunadamente, mejorar era un proceso lento y Ruby se vio obligada a admitir que tal vez no pudiera seguir trabajando hasta perfeccionarse. La paciencia de Salem no era infinita y Babs había estado dejando pequeñas pistas sobre el regreso de Ruby al campo durante los últimos días. Aunque Ruby podía seguir practicando sus poderes cuando estuviera en el mundo real imponiendo la voluntad de Salem, realmente quería descubrir qué se escondía al final del último túnel. Podía simplemente adelantarse y pedirle a la vidente que dejara salir a uno de los Grimm, pero eso parecía hacer trampa. ¿Dónde estaba la preparación? ¿Dónde estaban las tensiones? Tengo que terminar los últimos 5 túneles, y tengo que terminarlos pronto. La puerta número 6 tenía una osa detrás, una maldita menor, y Ruby se sintió un poco estafada. Los veía en casa todo el tiempo. ¿Por qué sería? ¿Cómo podría ser? Simplemente porque... Se obligó a suspirar. Salem sabía lo que estaba haciendo. Todo esto era parte del entrenamiento de Ruby. Había un proceso para este tipo de cosas. «¿Sabes que eso no es verdad?», dijo Crow. «No hay ningún proceso. No empezaste con una cena de 3 platos. Primero hiciste tus saltos de tijera. Reemplaza una de esas cosas por maratón o aperitivos», dijo Crow en tono exasperado. «Por favor». Ruby bloqueó la pata de la osa con un escudo de aire comprimido y la cortó con su guadaña. Había descubierto, en el transcurso de las últimas 5 puertas, que manipular el aire tendía a ser la forma más barata de usar la magia, ya que el aire era bastante ligero en comparación con los elementos, en comparación con el agua o las rocas, y no requería crear ningún poder como el fuego o la electricidad. No parecía tan destructivo, pero era sorprendente el control que podía tener sobre su entorno con un simple viento en contra. Las ondas de aire de los focos de vacío específicos podían hacer retroceder a alguien bastante lejos, y los escudos de aire de la compresión eran casi impenetrables. Ruby dejó escapar un suspiro. Por más que quería continuar, estaba agotada. Fue una mierda, pero cada día, cuando regresaba después de limpiar todos y cada uno de los túneles, todos estaban llenos. Una vez más, Ruby tuvo la opción de continuar donde lo dejó, pero sintió que estaba destinada a aprender algo de esto. Si hacía trampas para abrirse paso usando puntos de guardado, solo se estaría privando de la lección que Salem quería darle. «Ruby, no seas tonta», suplicó Crow. «Sabes que no hay ninguna lección prevista. Simplemente termina esto y ve al número 10 de una vez». Suspirando enojada, ignoró a su estúpido tío pájaro familiar y se volvió hacia la entrada principal de la habitación. Mañana, decidió, mañana llegaría hasta el final o moriría en el intento. El 7º túnel la recompensó con un nuevo Grimm, uno bastante genial además. No estaba basado en ningún animal que ella pudiera reconocer y ni siquiera parecía estar basado en la vida biológica.
Ruby no estaba muy segura de cómo describirlo. El Grim estaba dividido en 4 piezas diferentes que no estaban unidas físicamente, pero que claramente eran todas parte de la misma bestia, porque se movían en perfecta coordinación. Si tuviera que describirlo como una criatura, parecía tener 4 patas que no tenían articulaciones, todas conectadas a un cuerpo inexistente. Ni siquiera se movían al mismo tiempo ni nada por el estilo. Era solo que, cuando una de ellas dejaba de moverse hacia Ruby, la siguiente en un patrón en sentido contrario a las agujas del reloj comenzaba a moverse hacia ella. 3 permanecían estacionarios en todo momento, y siempre se movían en líneas perfectamente rectas durante la misma cantidad de tiempo antes de detenerse. Llamar las piernas tampoco era correcto. Eran más bien como pilares. La parte de hueso de Grim estaba en la base y era una plataforma ancha, con forma de estrella de 10 puntas. Flotaba en el aire, tal vez a apenas media pulgada del suelo. Se alimentaba hacia arriba como una pirámide, haciéndose más delgada hasta llegar a la parte negra, que era solo un cilindro extra largo que apuntaba perfectamente recto y casi rayaba el techo. Los pilares eran más rápidos que la mayoría de los Grim que Ruby había encontrado, pero no parecían tener ningún método para causar daño más allá de estrellarse contra Ruby. Era como si estuviera luchando contra 4 aspiradoras Roomba poco coordinadas que llevaban los sombreros de copa más raros de todos los tiempos. Ah, y parecía que iban más rápido. Maravilloso. Este es el tipo de entrenamiento que puedo aceptar. Un nuevo Grim, y uno desafiante además. Tendré que esforzarme mucho. Recuerda, hay una lección que aprender aquí, o Salem no la habría tenido aquí, señaló Crow. Su tono sonaba mucho más agradable ahora que Ruby estaba animada. A pesar de haber despejado los túneles del 1 al 6 apenas unos momentos antes, Ruby tenía un aura lo suficientemente decente para continuar, y tenía magia de sobra después de haber aprendido las mejores y más eficientes formas de derrotar a los monstruos de nivel inicial. En ese momento, Ruby fue lo suficientemente rápida como para esquivar los pilares que flotaban hacia ella, uno por uno. Eso le dio un momento para pensarlo lógicamente. Probó uno de los estacionarios con una pequeña corriente de aire denso. El pilar no pareció sufrir ningún daño y se movió como se esperaba cuando le llegó el turno. Ruby esperó a que pasara junto a ella ya que otro pilar comenzara a moverse, y luego realizó el mismo débil sondeo contra el proyectil. Este tampoco pareció verse afectado. Por lo tanto, son lo suficientemente defensivos como para resistir golpes y no tienen un escudo que sube o baja cuando se mueven. ¿Podrían ser las partes de los pies un punto débil? Ruby pateó el suelo y lanzó una onda de aire que salió en todas direcciones. Eso llamó la atención de los pilares. Los 4 se tambalearon y el que estaba en movimiento se detuvo brevemente. Sin embargo, cuando se reinició después de una pausa de un segundo, perseguía a Ruby mucho más rápido. Levantó a Crescent Rose y la empujó hacia adelante para repeler el ataque, pero para sorpresa de Ruby, se encontró siendo empujada hacia atrás por el apéndice de Grim. Ciertamente llamé su atención, pero esta cosa tiene una armadura muy seria. Pero no importaba. Ahora que sabía que su punto débil eran las placas óseas de la base, podía matarlas a su antojo. Ruby disparó una bola de fuego de tamaño mediano hacia el siguiente pilar cuando este intentó atacarla, destruyéndolo con una explosión de humo. Y entonces el pilar se movió a través del humo y se estrelló contra ella. ¿Qué? ¿Cómo pudo sobrevivir? Le di un golpe justo en el fondo. El siguiente pilar ya estaba sobre ella antes de que pudiera siquiera pensar en ese problema, obligando a Ruby a retroceder. Las piezas de Grim ahora se movían aún más rápido. No demasiado rápido para Ruby, el demonio de la velocidad, pero lo suficientemente rápido como para que se convirtieran en una molestia tediosa que evitar. Cada ataque lo hacía ir más rápido, lo que significaba que necesitaba resolver esto rápidamente. Recuerda, aquí hay una lección. ¿Qué es lo que aún no he aprendido a hacer con la magia que esta cosa podría enseñarme? Esta cosa, las 4 patas eran entidades separadas pero se movían en sincronía. Si había algún mecanismo central que las conectara, Ruby tendría que encontrarlo de alguna manera. Podía imaginar a Salem poniéndola a luchar contra este Grim para obligarla a descubrir cómo usar la magia para localizar a un enemigo oculto. No había forma de sentir algo, no en un sentido místico como uno podría pensar, pero Ruby no necesitaba sentirlo así. Si se lanzaba con magia en todas direcciones, podría ver que la empujaba o bloqueaba y determinar la ubicación de la mente colmena secreta usando eso. Ruby calentó el vapor de agua en el aire a su alrededor y dejó que formara una niebla espesa.
Todo lo que necesito hacer es ver dónde hay un espacio en blanco y ese es mi hombre. El único problema era que no había forma de que cubriera toda la habitación con niebla. Si lo intentaba, flaquearía y se quedaría sin energía. Tal vez la lección sea más sencilla que eso. No necesito cubrir toda la habitación. Si hago una pequeña burbuja de niebla sostenible y la hago circular por todos lados, podré escanear la habitación como un detector de metales, poco a poco. El truco no es extender mi poder sobre un espacio amplio, sino pensar en formas más inteligentes de aplicarlo. El Grim se movía ahora un poco más lento que Ruby, por lo que tuvo que darse prisa. La burbuja de niebla se expandió en todas direcciones hasta llegar a unos 3 metros de Ruby. Esa era la distancia que podía mantener sin agotar su resistencia más rápido de lo que la recuperaba. Ella y los Grimm bailaron alrededor de la gigantesca sala durante varios minutos. Ruby se aseguró de planificar su camino para poder evitar los arietes y también cubrir la mayor cantidad de terreno de la manera más eficiente posible. Primero revisó el centro de la sala y luego volvió hacia el túnel de entrada. Cuando no había nada allí, pasó por cada túnel individualmente y terminó en el séptimo túnel del que se había originado esta extraña criatura. Y ninguno de ellos tenía nada. Bueno, esto se estaba volviendo un poco complicado. Si el controlador pudiera moverse, no habría forma de localizarlo a menos que escaneara toda la habitación, pero eso estaba más allá del alcance de sus habilidades en este momento, así que lo ignoró. Tal vez lo fuera, pero concentrarse en lo imposible no tenía sentido cuando aún había otras opciones por probar. Los pilares ahora seguían su ritmo, lo que significaba que atacarlo pronto estaría fuera de cuestión, y evitar ser golpeado sería el siguiente paso. Ya había anotado un buen hit cuando fui a la base, pero la segunda vez no funcionó. ¿Qué cambió? ¿Tal vez era inmune al fuego? Había cambiado el tipo de ataque. Ruby extendió la mano y atacó una columna de Grimm que estaba inmóvil con una ráfaga de aire que la conmocionó. Era lo mismo que había usado para atacar la primera vez que había funcionado, solo que más fuerte. Nada. Bravo. Acabas de hacerlo mucho más loco y rápido, señaló Crow, sentado en los cristales en el centro de la habitación y observando todo lo que sucedía con una sonrisa burlona. Ruby dio una voltereta para evitar que la atropellaran. No ayuda. Oye, yo solo sé lo que tú sabes. Ruby alzó las alas en lo que, como supuso, era el equivalente a un encogimiento de hombros. No le eches la culpa a la alucinación. Los pilares ahora la golpeaban con la misma frecuencia con la que fallaban, lo que significaba que tenía un temporizador hasta que se agotara su aura. Eran como paredes de ladrillo que se estrellaban contra ella con la fuerza de un rinoceronte, y una distracción tan violenta y persistente hizo que pensar en una estrategia sobre cómo vencerlos fuera bastante difícil. Tenía que ser por los pies. Los había detenido cuando los había golpeado a todos juntos, y ese fue el único caso exitoso de esperar. No puede ser tan fácil, ¿verdad? Ruby agitó la mano en el aire horizontalmente y 4 chorros de aire condensado se dirigieron hacia los 4 pilares de Grimm. Le costó casi toda la magia que le quedaba, pero golpeó al cuarteto al mismo tiempo. Los 4 dejaron de moverse por un segundo. El más cercano se sacudió un poquito y el que estaba a la izquierda de Ruby se quebró un poco. Y luego empezó a moverse más rápido que Ruby. Los impactos llovieron sobre ella y no tuvo un momento de descanso para pensar, ya que cada pilar hundía todo su cuerpo en ella. Ruby intentó devolver el golpe, pero Crescent perdió las manos y sus pequeños puños no fueron suficientes para hacer nada. Magia. El aura de Ruby se rompió con el siguiente impacto, y el pilar que le siguió se dirigió hacia ella. Si estiras la pata aquí, tengo que usar magia. A pesar de carecer de aura, de su apariencia, de su guadaña o de casi suficiente magia, Ruby extendió ambas manos con toda la fuerza que pudo. No tenía idea de dónde había sacado el poder, pero su ataque acertó. Trozos de roca brotaron del suelo de acuerdo con la voluntad de Ruby y volaron hacia los pilares de Grimm con la fuerza de un maremoto. El que había estado a punto de derribarla se hizo trizas al instante, y los otros 3 que estaban detrás se resquebrajaron bajo el implacable bombardeo de escombros hasta que ya no quedaron más. Ruby no tenía idea de cómo había logrado esta hazaña de magia, pero sabía que tenía que aprovecharla al máximo. Aferrándose a ese sentimiento de desesperación que había estado dentro de su cabeza, continuó destrozando el piso y devastando la habitación. Usar tanta magia había estado más allá de sus posibilidades, y si lograba dominar el acceso a esta beta de poder, sería un gran avance en el dominio de los poderes de la doncella.
Solo cuando sus brazos estaban demasiado cansados físicamente para sostenerse se detuvo. Había un cráter alrededor de Ruby por los pedazos de piso que ella había destrozado y arrojado psíquicamente. Eso fue, Ruby no pudo terminar la frase. El cansancio la invadió y se desmayó en ese momento. Cuando despertó y reunió los medios suficientes para recordar lo que había sucedido, su cuerpo se sintió como si estuviera hecho de gelatina. Así que puedo volverme loco cuando estoy en peligro, pero eso me agota mucho. Supongo que será bueno para las emergencias. Ruby escuchó el rugido de su estómago. Al revisar rápidamente su pergamino, vio que había estado inconsciente toda la noche y que ya era media mañana del día siguiente. Debería ir a desayunar. Me muero de hambre. Excepto, los túneles octavo, noveno y décimo. Si el séptimo tenía una bestia así, Ruby tenía mucha curiosidad por ver qué había detrás de los de arriba. Nadie te detiene, insistió Crow. Voló hacia la entrada del octavo túnel y aterrizó justo debajo del vidente. ¿Por qué no echas un vistazo? Porque esa cosa con forma de pilar casi me derrota, dijo Ruby, levantándose. No quiero confiar en mis instintos de no morir para luchar contra todo. Necesito practicar más antes de llegar más alto. Se giró hacia la salida de la habitación. Voy a buscar algo de comer y tal vez tomar una ducha. No puedo ir más lejos ahora mismo. Pero si lo llamas aquí y regresas, tendrás que empezar desde cero, dijo Crow. Ruby se dio la vuelta para mirarlo de frente, todavía retrocediendo hacia la puerta. Comenzaré mañana a las 8. Pero eso es hacer trampa. Ella se encogió de hombros. ¿Quién lo dice? Crow no tuvo respuesta para eso. Cuando Ruby le pidió al vidente en la entrada del octavo túnel que enviara a uno de sus luchadores, se encontró cara a cara con un Deathstalker enorme. ¿Qué demonios? Preguntó sin dirigirse a nadie en particular. ¿Cómo se supone que esto? El Deathstalker intentó atravesarla con su cola, pero ella solo hizo girar a Crescent Rose y le cortó el aguijón. Aterrizó en el suelo junto a ella, y Ruby vio al Grim retorcerse con un chillido de dolor. Miró hacia atrás y vio que efectivamente estaba frente al túnel correcto, sin haber confundido la octava puerta con algo más abajo. No, esa era la correcta. Ruby chasqueó los dedos y unas lanzas de hielo diagonales salieron disparadas del suelo desde debajo del Grim, atravesándole las piernas y desgarrándolas. La parte principal de su caparazón aterrizó con un ruido sordo y Ruby le arrojó Crescent Rose directamente al cerebro. ¿En serio? ¿Qué carajo? ¿Lección? Preguntó Salem. ¿Qué lección? La lección, la que querías enseñarme haciéndome enfrentar oleadas de Grim uno a la vez y eliminarlos a todos de una sola vez y. Ruby, te envié a la sala de máquinas expendedoras de Grim porque es la más alejada de mi sala del trono, y supongo que no querrías verme mucho después de ese terrible asunto que tuvimos hace esas semanas. ¿Un asunto terrible? Salem había torturado a Ruby hasta el punto de romperle el brazo con su escarabajo. Y además, ¿sala de máquinas expendedoras de G-Grim? Salem asintió. Tyrian me habló de las culturas humanas en la era moderna y describió el amor de su gente por los vendedores robóticos. Intenté hacer uno hace unos años, pero no pude entender los detalles y simplemente lo dejé así. Pero el desafío, los videntes, se suponía que los videntes no debían molestarte, dijo Salem. Les di instrucciones específicas de que no interfirieran en tu entrenamiento para que pudieras tener una habitación tranquila donde practicar tus poderes de doncella. Entonces no hubo, todo este tiempo, en realidad había sido simplemente, Jeje, eso fue todo, ja. SSNRK. Salem parpadeó. ¿Qué? Parece que necesitas un tiempo a solas, dijo Crow. Se quitó de encima a Ruby del hombro y voló hacia la puerta. Me iré solo. Ruby no pudo evitar reírse entre dientes. Ja, eso sí que es bueno. Pequeña Rose, ¿estás bien? Preguntó Salem. Colocó una mano sobre la frente de Ruby como para comprobar si tenía fiebre. Estás empezando a reírte como Tyrian cuando asesina a alguien, y preferiría no tener a dos personas con esa energía. Había insistido tanto en encontrar un significado más profundo que había ignorado las cosas estúpidas que había estado haciendo hasta que casi la mataron. Me pregunto si es la primera vez que haces eso, dijo Crow antes de dejar a Ruby con su risa y a Salem con su preocupación.